Oraba esta semana y venía a mi mente de forma repetida esa expresión que aparece en diferentes ocasiones, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando habla de los dolores de parto, que es una imagen muy gráfica y muy poderosa, ¿no? Incluso para los que no los hemos vivido, pero pensaba efectivamente en los dolores de parto como una manera de resumir el tiempo que vivimos también como Iglesia. Los dolores de parto son tiempos difíciles, tiempos complejos, o sea, tiempos muy intensos. Nosotros lo vivimos, todo es nuevo y todo ahora mismo es transición, y las transiciones siempre son complicadas, y solo el hecho de hacernos a un lugar físico distinto y la nueva forma de organizarnos y el aumento del número de personas y cómo manejarlo, y cada cosa requiere, es verdad, cuando llega ese tiempo es un tiempo complejo, pero como los tiempos de parto y como los dolores de parto anticipan algo glorioso, y eso es lo importante. Anticipan algo nuevo, que porque viene de Dios es precioso, y para cada tiempo nuevo el Espíritu de Dios tiene algo nuevo también, y requiere de nosotros la expectativa para atender esa nueva unción del Espíritu fresca, que nos permite movernos en lo novedoso, ir adelante y seguir de su mano avanzando. El domingo pasado recordamos esa imagen tan gráfica, tan potente acerca de la acción del Espíritu Santo de Dios, que era aquel valle de huesos muy secos, que sin embargo el Espíritu de Dios toma, reconstruye, levanta y los llena de vida. Hay otra imagen no tan estremecedora, pero igualmente rica en contenido, y yo quisiera insistir de nuevo en las mismas cosas de las que hablábamos la semana pasada. Ahora, a propósito de esta imagen que encontramos en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3. Esa imagen se repite en diferentes lugares, incluso Santiago en su epístola se hace eco de ella también, pero nos basta un texto solo como punto de partida. Conoceremos, dice el profeta, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y en la espiritualidad cristiana, en la historia de la espiritualidad cristiana, esta imagen de las lluvias tempranas y tardías siempre ha ido asociada a la figura y al ministerio del Espíritu Santo. No es una invención, tiene sentido si leemos el contexto de cada uno de los pasajes. Y es una imagen de la acción del Espíritu de Dios a través de un ejemplo que desde luego en Palestina era claramente perceptible, porque allí las lluvias son muy escasas. Las lluvias tempranas, las llamaban así, a unas lluvias que realmente no estaban fuera de la época de las lluvias. Era una lluvia que caía en otoño, antes de la siembra, cuando la tierra, después de todo el verano, estaba reseca. Y era una lluvia que lo que hacía era preparar la siembra. Caía sobre la tierra, la humedecía, la ablandaba, la esponjaba y facilitaba después el momento de la siembra. Las lluvias tardías en la primavera eran algo así como el último impulso, cuando ya el fruto comenzaba a aparecer. Estas lluvias lo que hacían era dar como el último empujón al fruto, para que fuera de más volumen, para que la cosecha fuera más abundante. Y esas lluvias, en una tierra muy seca, bueno, hablando de sequedad, bueno, muchas gracias, luego no bebo, si algo tengo solución. Bueno, en una tierra donde las lluvias son tan escasas, este poquito de lluvia
a su tiempo hacía la diferencia. Israel siempre entendió en esta imagen la acción del Espíritu de Dios. Y es una imagen muy gráfica. Es para los que nos conformamos con las cosas sencillas, hay una experiencia que no tiene precio. Cuando uno está así en el campo, en un momento incluso en verano, ¿no?, de sequedad y el aire que se respira es seco y vienen así como unas pequeñas bocanadas de viento, un viento muy particular porque es un viento húmedo que parece que refresca el ambiente. Y lo que hace es anticipar una lluvia que va a caer. Y cuando llega la lluvia, bueno, aunque seamos urbanitas, eso lo podemos reconocer, ¿no? Como las primeras gotas empiezan a humedecer la tierra y el primer golpe que llega es de calor, pero a continuación el aroma mismo se hace húmedo. Y si la lluvia continúa, esa tierra que estaba reseca, llena de polvo, se ablanda y parece que cobra vida. Del mismo modo, la historia de la Iglesia muestra una y otra vez, generación tras generación, que siempre que el Espíritu de Dios ha sido buscado, siempre en tiempos especiales el pueblo de Dios ha demandado la intervención del Espíritu del Señor y se ha hecho de una forma equilibrada o a veces no tanto, pero la generosidad de Dios ha derramado de una manera nueva, de una manera fresca, llamadlo como queráis, una visitación. Ya sabemos que los términos teológicos a veces han de ser muy precisos y no queremos dar la idea de que el Espíritu viene porque estaba lejos y se acerca, porque sabemos que está, pero la idea sigue siendo poderosamente gráfica. Un tiempo nuevo que el mismo Espíritu de Dios hace nuevo en medio de su pueblo y que se traduce fundamentalmente en santidad y se traduce en ministerios poderosos. Y yo esta mañana quiero recordaros una vez más la realidad de esta persona de la Trinidad en medio nuestro, en nosotros, sin embargo no siempre conocida o no al menos reconocida. Quizás una de las cosas sobre las que más nos cuesta considerar es precisamente el carácter personal del Espíritu Santo, que es una persona, que no es algo, que no es una influencia, que no es un poder, que es una persona, que tiene carácter personal. El Nuevo Testamento en ocasiones, y se recoge así sobre todo en el Evangelio de Juan, se hace referencia al Espíritu Santo como el Paracleto. ¿No habría una palabra un poquito más sencilla para poderlo entender? No la hay. De hecho, es intraducible, así que se traslada tal cual, porque si miráis cualquier manual encontraréis que esta es una palabra tan rica en significado que al final no existe una traducción adecuada y que alternativamente, según el contexto, se puede traducir como el consolador, el consejero, ayudador, sustentador, consultor, abogado, aliado, una y otra. Y todo esto son elementos que remiten a una persona, no a una fuerza, no a algo impersonal, a una persona. Los que conocen el griego original del Nuevo Testamento llaman la atención sobre algo muy interesante, porque en griego el sustantivo espíritu tiene carácter neutro. Pero cuando en el Evangelio de Juan se utiliza el pronombre para referirse al Espíritu, no se utiliza un pronombre neutro, sino un pronombre masculino, porque el Espíritu no es ello, no es algo, es Él, es una persona. Quizás en nuestro contexto de iglesia, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestro vocabulario, no es muy habitual, pero que no sea habitual no quiere decir que no debamos atender lo que dice la palabra de Dios. Invocamos al Espíritu Santo de Dios como a una persona de la Trinidad, tal como desde el siglo I y desde el siglo II la teología y los credos nos han enseñado, aunque no recurramos a ello. Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
en el carácter personal de los tres, con un ministerio específico de cada uno de los tres. Cuando invocamos al Espíritu Santo no estamos invocando algo así como la fuerza del cosmos, ni del universo, ni cosas extrañas. Invocamos a la tercera persona de la Trinidad, cuyo ministerio en medio del pueblo de Dios y en medio de las gentes pasa por todos estos elementos. Y Juan no quiere que queden equívocos al respecto, así que cada vez que tiene que buscar un pronombre, procura que sea un pronombre personal, para que no haya confusión. No vamos a recordar todos los textos, os los puedo facilitar, en cualquier concordancia los tenéis. En todas las ocasiones en las que se habla acerca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y vemos y se nos dice que el Espíritu Santo de Dios oye, habla, ayuda, intercede, llora a Dios en clamor por nosotros, que igualmente al Espíritu Santo se le puede mentir, se le puede entristecer. Nada de todo eso se hace con una fuerza, con una cosa extraña. Estos son elementos que son posibles con una persona. Como el Padre y como el Hijo, el Espíritu Santo es una persona individual, llamados por tanto nosotros a tener un trato individual. El Espíritu Santo es un interlocutor, un alguien delante de nosotros, con quien podemos tratar y con quien podemos ser tratados. Quizás un ejercicio práctico a propósito de estas cosas y ganar en conciencia del carácter personal del Espíritu Santo sea dirigirnos a Él en oración. Bueno, pero la oración es al Padre, en el nombre del Hijo y por el Espíritu Santo. Esa es la oración teológicamente correcta. Bueno, claro. Pero Pablo, cuando dice que rogó 3 veces que le fuera quitado el aguijón, dice que oraba a Jesús, que oraba al Señor. No hay nada incorrecto en orar al Espíritu Santo. Alguien decía que en la Trinidad no existen los celos y podemos orar. Fundamentalmente, cuando lo que buscamos es que cumpla en nosotros su ministerio de una forma más poderosa y más evidente. Y esta es la segunda cosa que querría recordaros. El ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la persona del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo fundamentalmente es revelarnos a Jesús, mostrarnos a Jesús, hacer presente a Jesús en nosotros, hacerle presente entre nosotros, pero de una manera especial. De Jesús podemos leer en las Escrituras, de Jesús podemos leer en los libros, de Jesús podemos saber, de Jesús ha escrito tantas cosas, pero hay una manera peculiar de conocer a Jesucristo que solo es posible a través del ministerio del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace que en ocasiones personas ante el mismo mensaje, ante la misma enseñanza, ante la misma verdad, reaccionen unos conmovidos hasta las entrañas y otros de una forma absolutamente indiferente, porque no es la información, es la acción del Espíritu Santo quien traduce, que aplica, que ilumina, en sentido más clásico, la verdad de Dios en nuestras vidas. Es Él quien hace la Escritura relevante en nosotros. Él es quien hace a la verdad de Dios eficaz en nuestras vidas. No es solo la invocación de la Escritura. Cuando decimos eso, casi parece que estemos dándole una dimensión mágica al texto bíblico. Podemos leer en voz alta aquí un pasaje de la Escritura y que toda la congregación resulte completamente indiferente, aunque es la verdad revelada de Dios. Pero esa verdad no cobra vida en las personas hasta que el Espíritu Santo la hace poderosa, la hace viva y la hace cercana. Lo vivimos todos nosotros. Yo creo que lo experimentamos. Cuando volvemos sobre un pasaje y determinado día, ese pasaje cobra vida en nosotros.
y nos conmueve y nos afecta y nos apela y nos edifica. Y según sea el sentido, nos exhorta, nos corrige o nos alienta. El mismo texto que hemos leído cientos de veces, el mismo texto del que hemos escuchado predicar un sinfín de ocasiones. Pero esta vez esa palabra es viva. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y su labor fundamental es mostrarnos al Señor. Alguien decía, es como unas gafas. Cuando yo me quito las gafas y veo el texto de la Escritura, ya solo veo manchas. El texto está aquí y la verdad está delante de mí, pero no entiendo. Me pongo unas gafas adecuadamente graduadas y todo se hace comprensible. Ahora sí. Ese es el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Sin Él, todo se reduce a palabra y a doctrina hueca, que siempre es verdadera, pero que no llega al corazón y no transforma las vidas. Y de la misma manera, hay un modo de conocer a Jesús, hay un modo de creer en Jesús, que solo lo hace posible el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. De hecho, esta fue la promesa del Señor a sus discípulos. ¿Recordáis? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Cuando habla acerca de a sus discípulos que ha de marchar, pero dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, Paracleto, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y sigue el texto diciendo, versículo 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una y otra vez, el ministerio del Espíritu tiene que ver con esta forma de iluminarnos la persona de Jesús para que cobre vida, para que el mismo Jesús no sea simplemente un concepto o una verdad, sino una persona cercana, cuyo poder y cuya gracia transforma nuestras vidas. Pablo hablaba a los corintios de la sabiduría en misterio. Y con eso no se refería a cosas extrañas o reservadas para unos pocos muy listos y muy eruditos. Hablaba de la verdad del Evangelio, pero que en su sentido más profundo, efectivamente es incomprensible a menos que el Espíritu Santo de Dios nos lo enseñe y nos lo explique. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8, sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Final del versículo 11, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y Pablo, el apóstol, un intelectual, un sabio de la época, como ya he dicho versículos antes, vuelve a decir que de esta sabiduría y de este evangelio hablamos, pero no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y utiliza una expresión tan importante, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, en clave espiritual, porque si no esto no se puede entender. De hecho, continúa diciendo, el hombre natural, el que analiza las cosas con su propia mente y con su saber, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Para él son locura. No las puede entender. No las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Si no le ponemos estas gafas, seguirá habiendo manchas.
podrá mirar, pero se le escapará el sentido central. Todo lo que Dios hace, dice Eclesiastés, todo lo que Dios hace permanece. Podríamos decirlo de otra forma, solo lo que Dios hace permanece. Solo la obra genuina de Dios, por su Espíritu en la vida de los seres humanos permanece. Y esta sabiduría que transforma, esta sabiduría, cuando recordáis en la primera epístola a Timoteo, dice Pablo, habla de esta expresión tan querida de tantos, de la sana doctrina. Pero es muy interesante acudir al texto original, porque sana, en griego, la palabra que se utiliza es higiénica, higiene. La sana doctrina es doctrina higiénica, es decir, doctrina que limpia, que produce efecto, no simplemente una suma de conceptos afinados hasta el último detalle, sino una verdad viva, una verdad que efectivamente trae higiene al alma y la limpia y la perfuma y la restaura. Esa es la obra de la persona del Espíritu de Dios. Y el centro de su enseñanza siempre es Jesús. El Espíritu Santo no se reivindica a sí mismo. Y cuando en cualquier contexto cristiano colocamos en el centro de nuestro mensaje o de nuestra vida a la persona del Espíritu Santo, entonces desenfocamos la verdad, porque el ministerio del Espíritu Santo precisamente es enfocarnos en Jesús. Alguien decía que es como un foco que está detrás de nosotros y que ilumina por encima de nosotros, no a Él, sino a otro objeto, a otro objetivo, que es Jesús. Y eso nos ayuda también a filtrar algunas corrientes o algunas vivencias a propósito del Espíritu Santo, porque siempre señala al Señor. En pura consecuencia también, solo el Espíritu Santo dinamiza la vida de la Iglesia. De hecho, es uno de los términos griegos que a veces aparecen vinculados al Espíritu, el dinamis, ¿no? Bueno, efectivamente. La Iglesia de Corinto distaba mucho de ser perfecta. Y el apóstol Pablo escribe 2 epístolas que se hayan conservado en las que les tiene que corregir de muchas cosas. Pero esta iglesia sabía bien del ministerio del Espíritu. Los capítulos, en la primera epístola, los capítulos del 12 al 14, el apóstol les habla de algo que conocen bien, que son los dones del Espíritu para dar vigor al ministerio de la Iglesia. Y les habla de cómo hacerlo de manera ordenada y que sea para edificación y no para confusión. Pero les recuerda una y otra vez que ese es el elemento, no el elemento vital, el elemento único que capacita a una Iglesia para un ministerio relevante en términos del reino de Dios. Y así siempre. Cuando escribe el apóstol Pedro la primera epístola también, cada uno de vosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, es Dios quien lo da por su Espíritu. Así que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, que sean palabras de Dios. Y si alguno ministra en el formato que sea, en la actividad, en el ministerio que sea, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. En los tiempos en los que la presencia de la persona del Espíritu Santo se hace relevante y cobra protagonismo, la vida de la Iglesia lo percibe claramente. Alguien escribía que en esos tiempos las cosas espirituales se vuelven reales y la verdad de Dios poderosa y la convicción de pecado entre los propios cristianos intolerable y el arrepentimiento profundo y la fe segura y el entendimiento espiritual se incrementa y los creyentes maduran y los cristianos pierden el miedo a testificar. En realidad, todo lo que no sea eso es una anomalía espiritual. Eso no es lo normal.
porque según el modelo bíblico no es natural que las iglesias carezcan de esta acción poderosa del Espíritu en medio de la vida comunitaria. Pasa, a lo largo de la historia ha pasado y sigue pasando, y por eso también la Escritura, el apóstol Pablo nos advierte para no apagar el Espíritu. Literalmente la idea es no echar un cubo de agua encima del fuego del Espíritu, no apagar, no entristecer. Esteban, aquellos que le estaban apedreando, el único reproche que les hizo es que vosotros, como vuestros padres, resistís al Espíritu Santo. Y así no hay manera. Quizás por eso la primera evidencia de una presencia poderosamente activa del Espíritu Santo en medio de una comunidad ni son milagros, ni son conversiones masivas, ni son cosas espectaculares. Históricamente, la palabra lo advierte, pero la propia historia lo corrobora. Históricamente, vez tras vez, en cualquier contexto, en cualquier continente, en cualquier generación, los tiempos de renovación, llamadlo como queráis, los tiempos donde esta presencia del Espíritu se hace no solo real, siempre lo es, sino realmente activa, comienzan siempre por tiempos de quebrantamiento en los propios creyentes. La primera obra, la primera acción del Espíritu Santo de Dios mueve a los hijos de Dios al arrepentimiento, al reconocimiento de la propia condición. Y de pronto uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Pero cómo puede estar esto en mi corazón? ¿Pero cómo es posible? Pero, ¿os dais cuenta? El radio de acción, el radio de visión es muy corto, muy corto. Tiene que ver con uno mismo. Pasa así con todos. Cuando Jesús advierte a sus discípulos del ministerio del Espíritu Santo, dice que convencerá al mundo, en primer lugar, de pecado. Probablemente lo habéis vivido también. Yo creo que el anhelo de ese caminar, de ese vivir en el Espíritu, siempre nos ha llevado en primer lugar, no a momentos de exaltación y de exuberancia y de poder, y todo eso. Nos ha llevado a un reconocimiento de nuestra condición. No podemos saltar ese capítulo. Ningún recipiente se puede llenar si primero no se vacía. Entonces uno descubre en sí mismo, uno, no la multitud, y sobre sí mismo, no sobre otros, uno se hace dolorosamente consciente de su condición. Sobre esa realidad, el Espíritu sigue trabajando y por delante tantas cosas hermosas. Si vivimos por el Espíritu, como hijos de Dios, andemos también por el Espíritu. Lo hace Él. No hay técnicas humanas, no hay fórmulas. Cada vez que alguien pretende ser poco menos que tener una franquicia o ser el delegado celestial que va impartiendo, eso no hay que sospechar en absoluto. Eso está mal de entrada, o sea, ni caso. Porque el Espíritu se da en abundancia a quien lo reclama y no hacen falta intermediarios. Y no hay técnicas, y esos, en el mejor de los casos, son infantilismos, cuando no es un delito de manipulación.
En realidad no podemos hacer nada porque lo hace Él, claro. Pero sí podemos preparar el suelo. Así que vamos a terminar como empezábamos. Vamos a volver a la imagen de la tierra seca. Sí podemos hacerlo, al menos en parte. Eso sí lo podemos hacer. Quitar piedras, apartar arbustos, eliminar obstáculos, recuperar los elementos básicos del trato con Dios que pasan por la intimidad de oración, por la intimidad de la escucha de la palabra en el Espíritu y por la búsqueda comunitaria de esta realidad. Disponer la tierra. Y por eso cuando oímos de esta expresión y cuando en diferentes lugares en la Escritura se le pide a Dios que derrame de las lluvias tempranas y tardías, encontramos una manera muy plástica de expresar este anhelo. Decimos, sí, Señor, también sobre nosotros, también entre nosotros. Derrama las lluvias. Lluvias que no son torrenciales porque a veces causan más daño que beneficio. Esa lluvia suave, las lluvias tempranas y tardías, una lluvia suave, una lluvia que acaricia, que no agrede, pero que es una lluvia constante, que va calando, que la tierra va absorbiendo, que la humedece, que la ablanda y que la hace receptiva a las semillas de vida. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pedir la lluvia. Pedir la lluvia. Conscientes de que lo primero que va a mojar va a ser nuestra propia vida. Conscientes de que lo primero que hará el Espíritu será no hablar a otros, sino a nosotros mismos. Que esa lluvia lo primero que va a hacer es señalar todo lo que aún está endurecido dentro de nosotros y debe ser tratado y retirado. Quizás es el único precio a pagar. Ese vaciar de todo lo que es sucio, todo lo que es feo, todo lo que no ayuda, todo lo que contamina, sacarlo para que en ese espacio lo pueda ocupar la presencia poderosa de Dios. Por eso cuando oramos, Espíritu Santo, ven, no es ni es una expresión herética, ni es la invocación de una fuerza extraña. Es la petición consciente a la tercera persona de la Trinidad para que cumpla poderosamente su ministerio en nosotros, para que cumpla eficazmente su obra de exaltación de Cristo en nuestras vidas, de reproducción del carácter de Cristo en nuestras vidas, de fortalecimiento del ministerio de la Iglesia para ensalzar el nombre de Cristo. Y en esto estamos. Y este es el anhelo. Y debe convertirse en clamor. Y debe convertirse casi en angustia. ¿Recordáis a Ana suplicando a Dios por un hijo? Dame hijos o me muero. Decimos, bueno, Señor, ya tú sabes, ¿no? Como oramos a veces. No. El Señor responde al clamor de su pueblo siempre. Y responderá también. Y en este tiempo intenso y esperanzador vamos a ver la gloria de Dios. Eso sí os lo digo desde aquí, yo en este momento. No con facilidad, pero vamos a ver la gloria de Dios. Amén.